Bien, señores, miren, procesando el caso de Donald y el niño asesinado en Santiago, muerto en Santiago porque no fue un asesinato, eso jurídicamente hablando fue una muerte incidental, un homicidio involuntario. Eh, Estamos procesando la muerte de Donald en el carnaval, fucking carnavales. Y entonces, en ese mismo, antes de poder superar esto, nos sorprende la sociedad con otra información de violencia. En este caso, la muerte por desangramiento de la niña Esmeralda Richies. Yo decía en la intro del programa, la familia ha sostenido algo, las amigas de ella han sostenido otra cosa y un video que se ha hecho viral sostiene otra cosa. Entonces, vamos primero a narrar lo que pasó, después a ver lo que dicen cada una de las versiones para nosotros dar nuestra opinión. Dice aquí, de acuerdo con el padre de acuerdo con el padre de la adolescente Esmeralda, el señor Richies Castillo, el profesor de matemática Kenley llegó a la casa de la jovencita con 3 amigas y un primo, o un amigo, o otra persona adulto. Ella 3 menores, las 3, vayan cogiendo por ahí, para pedirle permiso a la madre de Esmeralda, que se llama Isabel Martínez, porque quería salir a dar una vuelta. La madre aceptó con la condición de que llegaran temprano, antes de las 8 de la noche. Cuando su padre llegó de la iglesia, anoten eso ahí de la iglesia, cuando el señor Richie llegó de la iglesia, se dio cuenta de que su hija no había llegado. Y la llamó a las 10 de la noche, quedó de llegar a las 8. Y ella le dijo que estaba en el camino a casa porque había ido a la playa de Macao. Estamos hablando de que esto ocurrió en la otra banda de Salvaleón de Higüey. Esmeralda llegó a la casa a las 11 menos 10 de la noche en el vehículo del profesor de Kenley, donde también estaban las otras amigas, una de las cuales se quedaría a dormir en su casa. Cuando Esmeralda entró, se dieron cuenta de que estaba rara, de que estaba pálida y la vieron sangrando. Pensaron que había sido abusada sexualmente por el profesor o sexualmente abusada. Su hija dijo que no le había pasado nada malo. No debieron creerle a la niña, porque es una niña de 16 años que no se sabe limpiar todavía. Bien, debieron, que no estaba activa sexualmente, y le voy a decir por qué. No debieron hacerle caso. La mamá, como veterana, debió fiscalizar a la muchachita para que no se muriera. Entonces, lo que hicieron fue que le creyeron a la niña, que estaba llena de miedo, y por eso mintió, y la niña amaneció muerta. El padre le preguntó a la amiga de Esmeralda que se habían abusado de su hija, y ella también le dijo que no había pasado nada y Esmeralda solo había tomado una cerveza. ¿Y por qué estaba sangrando si no había pasado nada? Entonces, el padre le preguntó nueva vez a su hija si se sentía bien porque la veía sangrando, pero ella le dijo que estaba bien, que la dejaran tranquila porque se iba a dormir. No debieron hacerle caso a la niña, debieron obligarla a ir al médico, porque hubo un intento de que ella fuera al médico antes. A las 6:30 de la mañana su padre se levantó a despertar a su hija para la escuela y se dio cuenta de que la cama estaba ensangrentada y la niña estaba en el piso muerta. Por hacerle caso a ella de que estaba bien y a la amiga de que no había pasado nada. Dice el papá que después se enteró de que la niña fue llevada por el profesor y las 3 amigas a un hospital en Bávaro porque sangraba mucho, pero ella no quiso ingresar a emergencia, por lo que la llevaron a la casa. O sea, el profesor, después que le hizo lo que le hizo, que todavía no está claro si fue que la violó o si fue que le dio pastillas para provocarle un aborto, entonces él la intentó llevar a un hospital y la niña no quiso entrar. El mismo comportamiento que tuvo frente a sus padres, llena de miedo por lo que había hecho.
y otras cosas, aspectos morales, que lo vamos a ver ahí. Por eso le dije, pónganlo de la iglesia al lado. Entonces, Esmeralda, de 16 años, murió y ahora todo está bajo el proceso de investigación. ¿Y por qué yo digo que no se sabe lo que pasó? Porque hay un video donde ella le dice a una amiga, manita, tuve relaciones con el tipo ese, el profesor, y estoy sangrando, el baño está lleno de sangre. Puede ser que ese video no sea de ahora, pero el tema es que el concepto de sangre se maneja en las dos versiones. Eso por un lado. Entonces, vamos a escuchar el audio y luego yo lo voy a comentar para todos ustedes. Me lo metió. Y ahora yo no puedo llorar y mira, el baño está lleno de sangre. Ella dice, yo tuve relaciones con vaina, con Kelly seguro refiriéndose. Me penetró, lo estoy diciendo de la manera más formal posible. Tuve relaciones con vaina. Y ahora el baño está lleno de sangre. Jerry, por favor. Jerry parece que esa es su amiga, una de sus amigas. Ayúdame, yo me estoy desangrando. Ayúdame, me estoy desangrando. Jerry, no, el baño está lleno de sangre. Jerry, el baño está lleno de sangre. Ayúdame. Ayúdame. Entonces, ahí ella no habla de aborto. Ahí ella habla de que tuvo relaciones con el profesor, con ese degenerado. Pero la mamá dice, y el papá, dice la mamá y el papá, oigan esto, porque esto es muy importante. ¿Qué dice el papá? El padre, el señor Riches, padre de Esmeralda, dijo que desconocía que su hija tuviera un vínculo más allá que el de la amistad con el profesor Kelly. No sabíamos que tenían una relación. Ella le decía a su mamá que ella no tenía ningún noviecito ni novio, a pesar de que ella le dijo, su mamá le dijo a ella que no tenía problema en tener, que pudiera tener una relación en la casa, o sea, que pudiera llevar sus interesados, su enamorado, lo que sea, a la casa. Entonces, ¿qué pasa? Que este profesor de matemática, un tipo de 35 años, un abusador, la sacó a ella y a dos menores más. Él fue con otro adulto y se la llevó a bonchar. ¿Por qué yo creo más en la teoría de la violación? Le voy a decir por qué. Yo, particularmente. Eso que yo le puse ahí de la niña no habla de aborto, ¿eh? Eso habla de violación. ¿Por qué yo creo más en la... Mientras tanto, yo no tengo problema en cambiar de opinión cuando cambia la información. Porque si tú vas a practicarle o a inducirle un aborto a una niña que no tiene ningún tipo de experiencia, tú no la vayas a buscar con 3 amigas más y un tigre para bonchar. No, se supone que si tú le vas a inducir un aborto a una menor, tú hablas con ella, te pones de acuerdo con ella, si ella está de acuerdo, y buscan un espacio mínimamente profesional o técnico, aunque sea un callejón, pero una gente que haya hecho eso y que sepa. Por los tabúes que hay en República Dominicana con el aborto. Mi gran tema, el debate con Laje. En el mundo existen 3 países que prohíben el aborto absolutamente. El Salvador, Nicaragua y República Dominicana. 3 países pobres atrasados. De los más atrasados del mundo. Ninguno invierte un peso en investigación y los 3 tienen contrato de concordato de la iglesia para controlar la educación. Los 3.
Lo digo todos los días, hay gente que se quilla, es su problema. Yo digo lo que yo considero se aproxime más a la verdad. Entonces, es la iglesia que tiene una campaña aquí para que no se aprueben las 3 causales, porque nadie está hablando de aprobar el aborto. Es aprobar 3 causales en caso de violación como esa, en caso de incesto, en caso de ¿qué? Y de malformación o de riego de la madre, qué sé yo. Entonces, si tú vas a inducir un aborto, ya sea con pastillas o con lo que sea, o con un proceso de desprendimiento, yo no sé si ella estaba embarazada, qué tiempo tenía, yo no sé nada de eso. Porque no se conoce, no hay autopsia. Recuerden, por esto es que estamos haciendo todo esto, porque no hay autopsia. Cuando hay autopsia, ajustamos el tema. Entonces, tú no vas a ir con 3 amigas más a buscarla. Hay un tigre en tu guagua a la casa. Tú le dices, no, prepárate de esta forma, nos juntamos en tal sitio. Esta va a ser la persona, o si eso es reciente, que lo que hay es un atraso en menstruación, o tuvimos relaciones hace 3 días o un mes, mira, tú te vas a tomar estas pastillas, Parenthood, tú entras a internet y te dice qué pastilla de preparación tiene que tomarse, ¿para qué? Para que el embrión pare el desarrollo, te toma una pastilla para el desarrollo, y luego para provocar el desprendimiento del cigoto o del embrión, esto es lo que tú te vas a tomar. Y luego te toma una pastilla que prepara tu estómago, tu vientre, tu útero, para que el desprendimiento no te haga daño. Eso está en la página de Parenthood Internacional, te lo puedes buscar. Ahora tú no la vayas a buscar con un grupo de amigas, ¿verdad que no? A bonchar, porque no tiene sentido. Entonces, eso es lo que está diciendo el papá, que el tipo la fue a buscar. Hay una versión que dice que después que él la llevó, el profesor Kelly se quedó en la casa con ella un tiempo. Miren esto. El Ministerio Público arrestó al profesor de matemáticas del Politécnico Cruz del Isleño, John Kelly Martínez, John Kelly, de 35 años, tras ser señalado como el principal sospechoso de la muerte de una adolescente de 16 años de edad. Eso es un error, él no la mató. Ella se murió por un desangramiento. Él no la mató. No lo pueden acusar de muerte, lo pueden acusar de violación. De muerte no. El cuerpo de la niña fue encontrado en el baño de su residencia de los padres en la comunidad de Vista Alegre de la otra banda de Higüey. Los familiares de la niña señalan que el profesor es responsable de su fallecimiento porque supuestamente le había dado unas pastillas abortivas a esta versión. Pero la niña habla de que él la violó. En tanto que tras recibir el caso, la fiscal dijo que van a realizar la autopsia de la niña. Sobre el caso, el Ministerio Público indica que, esto es lo que dice el Ministerio Público, esto es lo que le quería leer. El Ministerio Público indica que en hora de la noche del pasado 12 de febrero, la adolescente salió de su hogar, donde reside, en compañía del maestro, de un primo de este y de 3 alumnas más menores. Fueron 6 que salieron. Dice 6, hace un aborto, van a salir 6. Dice el Ministerio Público que al retornar al hogar alrededor de las 12 de la noche, el otro informe dice las 11. La joven llegó pálida y sangrando, por lo cual el profesor se quedó unos minutos ofreciendo ayuda y se encontraba con ella en la habitación. Oigan, el profesor estaba en la casa, en la habitación, y el papá dice que no sabía que tenía una relación. ¿Y tú vas a dejar que un hombre entre a la habitación de tu niña de 16 años a darle consuelo? Eso dice el Ministerio Público, no lo estoy diciendo yo. Dice el Ministerio Público que a la mañana siguiente los padres encontraron a la adolescente muerta en el baño. Bueno, señores, ahí está el caso planteado. Ahí está el caso planteado. ¿Violación o aborto? En el audio ya dice que tuvo relaciones sexuales con el tipo ese. Y el Ministerio Público, eso es lo que sugiere. ¿Quién habla de pastillas abortivas? La familia. No se sabe, porque si tú le vas a inducir un aborto a una muchacha, tú no vas con 5 gente más. ¿A qué? ¿A qué? Eso no tiene sentido. Entonces hay que esperar más información. Para lo que no tenemos que esperar es para hacer una cruzada
y romper la resistencia al aborto terapéutico. Yo, José Lalú, mi posición frente al aborto, ese código penal que el chantaje, la presión, el conservadurismo, el trumpismo dominicano lo tiene parado en el Congreso, el código lo tiene estancado. Mi opinión, la opinión de José Lalú, yo, el que pueda tener un hijo, 2, 3, 10, 20, 50, que lo tenga es su derecho, pero el que no lo quiera tener también es su derecho. Yo, en términos éticos, estoy de acuerdo con el aborto del embrión. O sea, el aborto hasta las 10 semanas. Yo. A mí no me importa que digan lo que digan, yo no creo en brujería. Yo creo en la ciencia. Y la ciencia recomienda o dice que el aborto más prudente es el hasta las 10 semanas, que todavía no se ha convertido en feto. Ya cuando es un feto que tiene ese nivel de formación, a menos que no sea por un tema de las 3 causales, o sea, o por violación, incesto, por malformación o por el tema de riesgo de la madre, yo considero que ya no procede el aborto. Pero el aborto embrionario, en la píldora del día después o el aborto antes de las 10 semanas, yo no tengo problema con eso. No tengo ningún problema, no tengo tabú en mi cabeza, no tengo miedo. Ustedes saben de dónde venía el papá, el señor Richés, cuando preguntó por su hija, de la iglesia. Ustedes se imaginan todos los tabúes que tiene esa niña en la cabeza. Y pónganse a pensar, de decirle a su mamá, mami, mira, yo estoy activa sexualmente. Porque que le meten un paquete de disparate en la cabeza, le dicen que el sexo es malo, qué sé yo qué. Y está el perfil del profesor de matemáticas, que por naturaleza es una materia difícil para los estudiantes. Por naturaleza es una materia difícil para los estudiantes. Y hay profesores que tienen poca ética, que abusan de esas dificultades. Yo te ayudo a cambio de. Pero este degenerado andaba con 3 menores. Yo quiero que le den duro por la cabeza en términos legales. En términos legales, que no se recupere de esta por charlatán. ¿Entiendes? Por charlatán. Tú tienes 35 años, eres profesor, ganas cuarto y tienes toda tu maldita lujuria en la cabeza y toda tu maldita vaina. Vete y busca una prostituta profesional que sabe cómo manejar toda tu vaina. Pero no busca una niña de 16 años que en el video dice que ella nunca había tenido relaciones sexuales. Y este degenerado la malogró. Ahí está la niña muerta. Vamos a seguir con este caso, obviamente, cuando surja más información.